Hola amigos, amigas, sean ustedes muy bienvenidas, bienvenidos todos quienes nos están siguiendo ya en nuestro tercer capítulo de Bajo el Foco. Este podcast que ha sido creado por el Sindicato Nacional de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE, este espacio destinado a conocer historias, conocer un poco más de este hermoso oficio que son las artes, en este caso, las artes escénicas. Y les cuento que hoy tenemos un invitado, nuevamente como ha sido la tónica de este podcast, un invitado de lujo. Y me refiero al gran y tremendo Guillermo Cañas. Eso. Bienvenido. Encantado, pues. Mucho gusto, gracias. ¿Cómo ha estado? Muy contento de estar con ustedes. Primera vez que participo en un podcast. Era una cosa nueva que yo no había hecho. Había escuchado, pero no lo había tenido la oportunidad de estar cerca como estoy ahora. Y espero que todo funcione, sea entretenido, que sea interesante para la gente que nos está viendo y lo que yo he hecho o haga en mi historia de teatro en Chile sea interesante para ellos. Claro que sí, indudablemente así va a ser. Más de 50 años de trayectoria, más de 50 años de trabajo, pero no es un trabajo que ha sido mezquinamente centrado solo en tu persona, sino que tú lo has entregado hacia el desarrollo del teatro chileno. ¿Dónde nace este bichito de alguna forma de involucrarte con la actividad artística? Mira, yo creo que nace de la ayuda que me dieron o del interés que me hicieron tener sobre el teatro y sobre el arte plástica y sobre todo la música. Fueron mis padres, ellos me llevaban a ver teatro cuando yo era chico. Me llevaban al Museo de Bellas Artes. Todavía tengo esa imagen, yo la tengo claramente, que yo era chiquitito, me acercaba a los cuadros, mi papá me sacaba. Y había esos palitos con una cuerda separando la obra del espectador. Yo creo que de ahí viene, ¿ah? Y después y sin nunca haciéndole propaganda ni cosas de otro mundo, y mi familia era lejana a lo que era el arte. Y mi familia era gente de clase media baja, pero una familia muy bien llevada. Éramos muy compinche todos, y ellos sin hacer alarde, supongo yo que era por ese lado, me involucraron, me, me hicieron sentir que el arte era importante. Entonces a mí me encantó el dibujo. Yo era bueno para la pelota, cabros chicos, jugaba en el barrio, en la calle, pero mi mejor regalo era una caja de lápices, caja de lata, de lápices de colores y un bloc. A mí eso era el mejor regalo que yo podía tener. Y compartía tanto mi estudio, colegio, el dibujar y el chutear una pelota de trapo, de plástico en la calle, que los cabros me iban a buscar, que ahora somos viejos y todavía nos juntamos, fíjate, nos vemos cada Sí, cierto tiempo. Somos muchos de mi barrio antiguo donde yo vivía con mis padres, y ha sido muy bonito. Y yo creo que de ahí viene el interés por el teatro y por el arte en general. buenísimo. Mira, Ahora, perdón, sí, para que la gente entienda, yo soy escenógrafo. hacia allá iba. Sí, Soy escenógrafo e iluminador y estoy fuera del escenario, siempre estoy alrededor. La gente no me conoce, no me ve, lo cual a mí me encanta eso, que no me ve. Soy medio tímido, medio cortogenio, por ese tipo de cosas. Pero para eso, para que la gente supiera. sí, justamente iba para allá porque es una disciplina que, como dices tú, no ve al artista, pero ve el arte, ¿no? Lo ve ahí en escena. Eh, Tu proceso de formación fue en la Universidad de Chile, Sí. ¿cierto? ¿Qué recuerdos o cómo sientes tú que de alguna forma se vivió ese momento entre los estudiantes, ¿cierto? De la universidad y cómo se concreta esta formación en el diseño, ¿no? En la iluminación. Mira, fue un periodo bien, usando una palabra bien de ¿Sí? moda ahora, bien épico. Porque yo entré el 71, entré a la escuela de teatro.
Ujú. Entonces llegué con todas las esperanzas que tenían la gente joven en un gobierno popular, en un gobierno que se estaba abriendo una libertad especial. Todos nos sentíamos muy, muy, muy contentos, estábamos todos los chiquillos felices en esa época, y de repente cae esta bomba atómica que fue el golpe de Estado y que fue terrible. Entonces a mí me tocó estudiar en una escuela de la Universidad de Chile que estudiábamos juntos en el mismo lugar físico con actuación y diseño teatral, parte del gobierno democrático de Salvador Allende y después parte de la dictadura, que yo estudié hasta el año 76. Tuve que hacer toda la carrera de nuevo. Todo lo que yo había estudiado del 72 del 72 del 71, al 73, tuve que hacerlo todo de nuevo. Porque según ellos los profesores no servían, y todos los profesores se fueron del país y fueron grandes, bien vistos afuera en Europa y en América, con premios, grandes diseñadores. Pero después tuvimos la suerte de que aparecieron también diseñadores de muy buena calidad, de muy buena factura, como yo ahí conocí a Sergio Zapata, Juan Carlos Castillo, gente, tremendos diseñadores. Y otros que también, que no tengo mucho, no recuerdo mucho, ¿no? Pero fue un periodo muy duro para la escuela. Un periodo muy duro, la escuela era una escuela bastante rebelde, como ustedes lo pueden suponer. Entonces tuvimos hartas dificultades en ese periodo. Pero yo terminé mi carrera, yo no estoy titulado, fíjate, yo soy egresado. Yo nunca me he querido titular. Cuando quise titular, mis hijos me buscaban para que yo me titulara, yo no quise. Porque no tenía ni un interés que gente que estaba funcionando en un periodo tan feo, tan poco amable, tú estuvieras titulándote. Titularse es para alegrarse. Pero afortunadamente la gente que trabajó conmigo le daba lo mismo que yo estuviera titulado o no. Entonces fue un trabajo muy interesante, yo me fui haciendo con mis profesores que fueron grandes maestros, fue espectacular ese periodo, tanto antes del golpe como después del golpe, eh, y yo fui aprendiendo tanto con ellos como con la práctica misma, con mis técnicos, que yo trabajado con muchos técnicos, y de ellos he aprendido mucho, mucho, mucho. Wow. Entonces ha sido fantástico. Guillermo, mira, me, me intento instalarme en ese momento y hay una pregunta que me surge automáticamente y no sé por qué me surge en estos tiempos, no sé por qué, pero eh, ¿cuál era de qué forma podía llegar a incidir en los procesos creativos el momento histórico de dictadura que estaba viviendo Chile? Eso de alguna forma repercutía al Sí. interior de la creación, ¿no? Del proceso creativo en la formación. Claro, fíjate, repercutía porque el teatro se alimenta del quehacer social, entonces estábamos absolutamente involucrados todos, e incluso es más, después nosotros participábamos en ese periodo antes del golpe, y después del golpe se acabó esa cosa, pero antes del golpe nosotros todos los exámenes de los diversos niveles de final de semestre o de titulación se hacían en la escuela, participábamos nosotros con los alumnos. Y ese montaje lo dábamos en la escuela y después lo llevábamos a los campamentos, lo llevábamos a las poblaciones populares, a diversos lugares que para el norte y sur de la ciudad, y lo mostrábamos en las condiciones que ellos tenían. Entonces les hacíamos ver que ellos también podían hacer teatro. Y mucha gente llegaba a ver teatro sin saber qué es lo que era el teatro, no habían visto nunca teatro. Habían escuchado hablar de teatro, pero nunca habían visto eso. En esa época se usaban mucho los radioteatros, que se Claro, escuchaban en la radioemisora, que debe ser algo como el podcast, ¿no? claro, claro. Entonces, se nutría mucho el arte de eso. Y ellos se nutrían de nosotros, el público, y nosotros nos nutríamos de ellos, de lo que estaba pasando. Y después del golpe, todo eso se acabó. Pero nosotros seguíamos muy, muy al tanto de lo que estaba pasando. Incluso
por esa misma razón, a lo mejor me saco un poco de la pregunta, pero yo siempre me incomodo cuando hablan del apagón cultural, porque yo creo que el apagón cultural fue para ellos. Ellos siguieron quedándose con los quincheros, con un lote de cantantes muy poquitos que seguían haciendo lo mismo que habían hecho hace 30, 50, 100 años atrás. Pero los verdaderos, gente que hizo arte en ese momento, los dramaturgos como Juan Rodríguez Gane, el mismo Marco Antonio Laparra, y muchos más, hicieron, muchos pintores, escenógrafos, iluminadores, actores, muchos actores importantísimos, nacieron en ese periodo rebelándose contra lo que estaba pasando. Entonces yo no estoy de acuerdo con un apagón. Yo creo que nosotros tuvimos un despertar cultural, luchábamos por algo que era muy importante. Ellos se quedaron con el apagón, nosotros no. Eso para mí es bien importante. Sí, Yo peleo muchas veces con esa cuestión, porque hay gente que insiste, claro. no es así, mentira. Teníamos problemas, sí, problemas económicos, de todo lo que tú quieras, para poder hacerlo, pero lo hacíamos, y lo hacíamos igual. De repente llegaba a mi casa mi mamá o mi papá, y yo, oye, Willy, ¿qué pasó con el sillón? Me preguntaba eso. Yo me ponía rojo, le decía a papá, lo saqué, me lo llevé, está en el teatro, lo tenía. Y eso lo hacían los actores que estaban con nosotros, lo hacían el chiquillo que estaba construyendo, que oficiaba de técnico, que estaba construyendo el espacio escenográfico que le decíamos nosotros. Y era súper modesto, pero era nuestro espacio, que lo estábamos haciendo con mucho orgullo. Nos conseguíamos clavos, tornillos con el señor de la ferretería de la esquina. Y nosotros así de agrandados le hacíamos un programa que era fotocopia, dobladas en tres, y abajo le ponía agradecimiento por el aporte a la cultura, a la ferretería, no sé, don Juanito. Y le hacíamos publicidad, se lo cambiábamos con publicidad. Y eso sucedía porque teníamos sentido de la solidaridad, de lo que estaba pasando. Éramos solidarios con lo que estaba pasando. Y ellos nos apoyaban en ese sentido. Mira, esto de lo colectivo, ¿cierto? Las artes escénicas en general son artes muy colectivas, ¿cierto? Y que funcionan a partir de la solidaridad, cosa que incluso todavía se da bastante, incluso cuando, cuando hay que llevar escenografía de la propia casa, algún mueble o lo que sea, uno tiene la costumbre de decirle al compañero, ¿tú tienes claro que esto tiene que darlo por perdido? Claro, porque podría suceder cualquier cosa. Entonces, efectivamente, es colectivo. Las artes son colectivas. Ahora, en la disciplina específica tuya, dentro de las artes escénicas, ¿cierto? ¿Cómo la definirías? Creo que es interesante eso para quien quizás está un poco más distante o incluso propios colegas, actores, que quizás les cuesta un poco definir el diseño escénico, ¿cómo la definirías? Yo creo que el diseño escénico también tiene que ver con al menos yo lo hago colectivo. ¿Por qué lo hago colectivo? Porque yo hago un diseño, yo converso con el director, todo lo es más o menos el plan que se sigue, el protocolo que se sigue siempre. Hablar con el director, leer el texto, llevarle propuestas, y después se me ocurre una idea y ella he estudiado al director, yo sé que le puede gustar, que está más o menos interesado en eso. Hago, hago unos monos, bocetos, grandes, chicos, con plantas, ideas, pero yo antes de mostrárselo al director, yo comúnmente lo converso con los técnicos. Entonces hablo con los Buenísimo. técnicos y lo hago partícipe de este cuento porque de repente yo le muestro algo al director y el director se va a entusiasmar, se va a volver loco, le va a gustar, y eso no se va a poder hacer. O si se puede hacer, la tarima no va a soportar a los 10 actores parados arriba, o ese telón de fondo no va a quedar como yo lo estoy dibujando, sino que va a quedar porque va a ser un dibujo, va a ser una proyección, o va a ser un data que lo va a proyectar, o no sé, ahora hay muchas. Ahora se abrió el campo de ese tipo de proyecciones y de fondos de escenarios. Entonces yo converso con los técnicos, igual en iluminación, conversaba, se les mostraba, entonces les decía, aquí yo quería usar un elipsoidal, no nos alcanzan, pero yo tengo esta otra cosa, me decía el chico, y conversábamos y teníamos un diálogo, y eso yo después me di cuenta que yo sin querer, sin darme cuenta, lo estaba haciendo absolutamente colectivo. Estaba haciendo partícipe
a mis técnicos, a los técnicos que trabajaban conmigo de la decisión final de ese trabajo. Entonces el trabajo era mío, pero era con un apoyo fuerte, grande, importante de los técnicos. Lo mismo sucedía en el teatro itinerante, con Pancho, con Dago, que eran mi mano derecha conmigo. Te voy a hacer una pregunta muy compleja. Eh, sí, te voy a poner en una situación incómoda, muy incómoda. Muy incómoda. Sí, es muy incómoda porque sé que cada trabajo que uno hace, cada trabajo, cada obra, cada personaje, cada producción audiovisual, todos los trabajos que nosotros hacemos, uno le tiene un cariño especial a cada uno. Pero si yo te, ya sabes para dónde voy, Sí. si yo te tuviese que preguntar, o si tú me tuvieses que responder, básicamente, hacer un top 3, ¿cierto? De los 3 diseños que más marcaron tu carrera, o que tú dices, estos son para ti, no sé si los más importantes, pero sí los que más, donde había mucho más de Guillermo, de Willy ahí dentro. Si tuviésemos que hacer esos 3, ahora te invito a que lo pienses, no me lo digas todavía, no me lo cuentes todavía. ¿Por qué? Porque ahora te tenemos una sorpresa y es que vamos a pasar a otra sección, ¿ya? Okay. Así que espérame acá, que por arte de magia no te vas a dar ni cuenta, por arte de magia te vamos a cambiar de lugar, porque vamos a otra sección ahora. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Guillermo o bien, ¿y tú? Bien, bien. Guillermo, ¿cómo te digo? Willy o Guillermo, como tú quieras, obedezco de las dos maneras. Pero Sí, ¿cómo te encanta que te digan? pero es que a mí de niño me decían Willy, no sé para dónde salió, parece que de mi familia. Me decían Willy en el barrio con mis amigos de hasta ahora viejos, yo soy el Willy, pero yo todos mis dibujos y en los programas que yo, de obras de teatro que yo he trabajado, salgo como Guillermo. Entonces soy Guillermo Ganga, en mis dibujos Guillermo Ganga Martínez, en honor a mi madre, y en la obra de teatro aparezco como Guillermo Ganga. Ahora último, a la gente le ha interesado harto decirme que Willy, fíjate, tengo amigos que son mayores que yo, mucho más viejos que yo, y me dicen tío Willy. ¿Tío Hola, Willy? tío Willy, me dicen. Y es muy divertido y entretenido. Porque este es como busca a Willy, ¿o no? Este es como Wally, ese Wally. Wally. Ese es Wally. Ese Sí, Wally. sí, yo lo tuve. Era buenísimo, Ese ¿no? libro era muy entretenido. Oye, a Wally. mí también me vuelve loca el dibujo, el diseño. Yo Sí. estudié licenciatura en artes plásticas también. Ya, mira. Hice un bachiller en la Chile, bueno, pero a nadie le interesa. A mí me interesa. Pero sí que realmente algo muy que me conecta mucho también es como lo visual, Ya. ¿cierto? Como no sé si te pasará también a ti No, con la escenografía, yo te digo que soy un fan exagerado de de la lo arte visual. plástica y de lo visual y toda la cosa. Mi guía cuando hago un diseño siempre está en algún pintor. Yo cuando empiezo a trabajar en una obra, cosa aparte que cada vez que me llaman a hacer una obra de teatro, yo digo, yo lo podría hacer. Me dejan las dudas si podré ser capaz de hacerlo. ¿Cuál es tu pintor favorito? Tengo muchos, Ay, pero el dime gran uno. ponte tú chileno, él es José Balme, que no era chileno, llegó joven acá, era español. Me gusta mucho el Ernesto Bandera, un Buenísimo. pintor chileno que me encanta. Francis Bacon me gusta mucho como pintor internacional. Baltus también. No, pero me gustan todos. Yo creo que son muy pocos los pintores que no me gustan. Yo creo que el teatro ha sabido tomar muy bien de estos pintores lo que corresponda. Ponte tú, si me toca hacer un diseño de iluminación, yo busco en la pintura, en el cómics, en distintas áreas, una guía, y esa guía me la dan los pintores muchas veces. Ahora es muy difícil, aunque sea un experto, yo estoy seguro que no lo va a notar. El experto al ver la obra decir, hasta ahora está inspirada ¿qué te digo? En Sí, sí Rembrandt. se nota, yo lo Pues, noto un bueno, montón. Te digo, probablemente. este es un plagio de esto No, y que es que hicieron dar la sensación. justamente no es que uno, y por eso te quería decir, no es que uno copie lo que él hacía el pintor, Inspire. sino que está inspirado y te da una pauta, una línea a seguir.
Entonces yo no me pierdo, no me voy para otros lados. Estoy siempre con un ordenamiento. Y eso a mí me hace muy bien, porque tú de los cómics argentinos que son fantásticos, hay unos que dibujan con pura tinta china negra y hacen luces con la tinta china negra, con el brillo de la luz acá, y esos son fantásticos, son realmente, yo los tomo como guía, Como referentes, como como estructura, referente. Sí, ¿no? Sí, exactamente. yo tenía una maestra que siempre me decía, vayan, no tienen ideas ni creatividad, vayan al museo, Sí, sí, es exploren, lo mejor. inspírense, como Mira, vean. yo prefiero 1000 veces conversar con alguien eh, que está que es instruido, que sí que ha tenido una formación, aunque sea sin ir a la universidad ni a escuela, sino que yendo al museo, yendo a ver a galerías de arte. Mucha gente ya mayor, cuando yo hago clases en la universidad, no saben que el museo es gratis, no saben que las galerías son gratis, ellos creen que hay que pagar la entrada y por eso se inhiben para entrar. Y no es así, es gratis. Y te va a dar un placer, pero de los dioses, pues Ya, fantástico. yo creo que ahí yo tengo una cosa de cómo en qué invertimos nosotros hoy día el chileno también invierte. O sea, por ejemplo, ya, una galería de arte si cuesta 5.000, o sea, un café hoy en día vale 5.000. Entonces, yo prefiero gastarme 5.000 pesos en el café que visitar o sea, una galería de arte que realmente me va a llevar algo que yo me coloque en el bolsillo, que penetre en mi alma, que realmente me modifique mi manera de pensar. Y yo creo que las inversiones y la cultura, por ejemplo, no sé, los argentinos podrán estar en crisis, pero los teatros llenos. Lleno siempre, claro. Entonces, yo creo que es una cultura y también una manera de percibir la vida y de leerla y de estudiarla. Y también como que, a ver, Willy, ¿cómo, qué harías tú hoy para que dijeras hoy día los teatros no hay que hacer nada como performativo y llenar los teatros, como, eh, ¿qué harías tú si tuvieras una varita mágica y de repente te dijeran, esta sé que va a ser la manera de hoy día llenar teatro, generar una cultura y que todos vayan y que explote el teatro, que yo creo que es el sueño de todo actor, siempre tener un teatro lleno, pero hoy día yo creo que vivimos una sociedad que no tiene la misma cultura que tenían en tu generación con el teatro, con la entretención, con el ocio. No sé, fíjate, si yo supiera cómo hacer para llenar los teatros, pues sería ¿cómo se llama? Un, un ídolo acá en este mundo. No, no sé cómo hacerlo. Yo creo que lo mejor para llenar una sala de teatro es un buen montaje, es una buena obra, un buen texto, texto que hable de lo que nos está pasando o de lo que pasa en el país. Yo creo que es Como un martes de pololeo. como martes de pololeo. Claro, claro, claro. Una cosa No, interesante. pues, pero no sé qué tan intenso pueden ser esos martes de pololeo. Bueno, por Claro. eso te digo, es como... No, a mí yo creo que el teatro tenemos que encontrar, que nosotros, yo he trabajado en obras que le ha ido muy bien, le ha ido pero excelente, han tenido muy buena respuesta del público, pero no hemos sabido aprovecharla. Pero tú crees Están que... como la programación hecha, entonces obligan a la obra a estar hasta cierto tiempo. Ajá, Y otra cosa que en la actualidad las temporadas son tremendamente cortas y cuando yo voy a ir a ver la obra ya no está, ya no está. ya se fue. Hay otra. Pucha, ¿veré esa obra o no la Mm. veré? Tú no sientes un poco que también esos teatros también se llenan porque o hay rostros de No, televisión no estoy de acuerdo con o... eso. Yo creo que ¿Tú qué piensas con eso, de el eso? público de teatro es un público de teatro, no es público de televisión. Yo he trabajado en obras con los mejores actores, buenos actores, no digo que no sean buenos, son tremendamente actores, pero son actores conocidos por la televisión y no por el teatro. En cambio, tú Claro, de repente trabajé con actores que no han salido nunca en el diario y los teatros se llenan. Entonces, el público no sé cómo, eso no lo podría decir, pues sería muy tonto. El público va como aprendiendo, sabiendo de boca en boca, se van pasando el dato, algo dijeron en tal lado, algo leyeron en tal lado, y van dándole su favor a la obra que está dándose en ese momento, y tiene un éxito notable. claro. Mira, una cosa que antes que se me vaya, yo siempre le digo a mis alumnos, yo me daría por satisfecho
que al terminar del semestre, ellos fueran a los museos, pero fueran a los museos o a las galerías de arte. No es que van pasando y se bajan justo caminando y les sobra tiempo, voy a aprovechar el tiempo en meterme al GAM. Que se levanten y hoy día voy al museo. Claro, yo cuando vaya al teatro, tú casi te preparas casi todo el día, que vaya a ir al teatro, te preparas. Yo estoy ahí y me pongo guapísima y es el día. Y ir al museo es lo mismo. Yo voy a ir al museo, yo me preparo, yo voy a ir, yo junto, sé a qué horas tengo que salir y si voy a tomarme un café antes, no sé. Colocarlo de parte de la programación. Y eso te hablo que, por eso que a mí me interesa la vinculación del teatro con las artes plásticas, la hago muy, muy presente. Entonces, si yo lograría que algunos de 20 alumnos, 5 fueran a los museos, lo convirtieran en un lugar de ocio y que lo pasaran muy bien y que se sintieran halagados de estar ahí, yo me sentiría absolutamente, me daría por satisfecho con mi curso. Con 5 de alumnos nomás que fueran, y punto. Esa es la voz del teatro. Salen de la otra tumba y están tocando para decirnos que ya estaban por terminar, que muchas gracias por acompañarnos, que lo hemos pasado muy bien, te agradecemos mucho tu compañía, tu experiencia y nada. Y gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes y espero que les vaya muy, muy bonito y muy bien y que esto cumpla el objetivo que ustedes quieren, que el teatro se destaque. Se destaque, que en realidad empecemos a tomarnos en serio lo que tenemos que tomarnos en serio como sociedad, que no se pierdan los valores, que el día de mañana seamos un principal exponente de arte, ¿no? Ay, me encantaría, como ser potencia mundial, ya estoy aquí alucinando, pero potencia mundial del arte acá en Chile, me encantaría. Es un sueño que ojalá que se cumpla algún día. Ojalá. Ojalá. Así que muchas gracias. Bueno, entonces vamos con Marcelo, vamos a aparecer mágicamente aquí. Un gusto, Marcelo, dale con tu pregunta. Aquí estamos de vuelta. Oye, pero bueno, antes de retomar la pregunta, ¿qué tal la experiencia ahí con esta nueva sección? Nueva sección, que le estamos buscando el nombre, pero puede ser como el sillón. El sillón de Isidora. Estamos ahí buscándole el nombre, vamos a ver si lo encontramos, pero ¿qué tal la experiencia? Bien, fue muy entretenido, muy entretenido. Muy amable, la conversación. Qué bien, qué bien. Muy bien, así que felicitaciones a Isidora por esa nueva sección. Ahí estamos. El sillón. El sillón. Claro, como el diván. Oye, bueno, retomamos la pregunta que hicimos hace un ratito. Claro, te preguntaba sobre ponerte en esta situación incómoda de decidir un poco o darle o seleccionar quizás los 3 hitos para ti, digamos, desde lo emocional en lo profesional, sobre tus trabajos en diseño, que han sido muchos. Por eso también sé que es una pregunta difícil. Sí, pregunta difícil. He hecho mucho diseño, afortunadamente en mi vida. Pero yo te podría contestar que uno de los primeros trabajos que a mí me dejó, ningún trabajo me ha dejado contento, primero que nada. Yo si lo hiciera de nuevo, yo lo cambiaría o le haría alguna cosa. Me faltó tiempo, darle tiempo a una parte, a la iluminación o a la escenografía o a otra parte. Pero el primer trabajo que hice, que me llamó, a mí me gustó mucho y fue fantástico, fue Auge y Caída de la Ciudad de Majagones, en el Teatro Goethe, con dirección de Fernando González, música de Kurt Weill, pero era interpretada en vivo por Cirilo Vila, con el maestro José Quilapi, que hizo cantar a todo el mundo, ahí era un elenco enorme de grande. Fue un trabajo muy interesante. Y ese trabajo a mí me valió que Fernando González se interesara en mi trabajo y me llevara al teatro itinerante y hiciera el segundo montaje para mí interesante que me gustó, como lo hice.
y por lo que costó, por todo lo que significó, que fue Romeo y Julieta, el primer montaje del teatro itinerante del año 78. De ahí yo me saltaría con un montaje que para mí fue terrible, porque fue muy cansador, fue agotador, fue terrible, pero aprendí muchísimo, que fue un montaje que hicimos en el año 88 en el Teatro Nacional Chileno, con un director francés que se llamaba Maurice Attias. Hicimos Los Negros de Jean Genet, un mamotreto de obra gigante, 3 horas y cuarto, sin intermedio, en plena, al frente de la moneda donde estaba el dictador, y la obra hablaba sobre eso. Una obra muy fuerte políticamente. Entonces, pero yo ahí aprendí, junto con este director, aprendí mucho iluminación, mucho, mucho, mucho. Además de todo lo que yo aprendí en la escuela de teatro y en mi vida, hasta ese momento ya como 15 años de actividad en mi vida profesional, el director sabía mucho de iluminación y yo aprendí con él mucho. Yo le fui, hasta ahora, el día de hoy, soy un agradecido de él. Y eso, y además me gusta mucho todo el periodo que yo hice cosas con Claudio Pueller, que hice varias obras con Claudio Pueller y Pato Solovera en la música, El Herrero de la Muerte, Pedro de Male, y otras más en el Teatro del Ángel, en lugares con Mario Gatica, Lairis Alfaro. Hicimos obras muy interesantes, muy atractivas, que a mí me aprendí mucho, aprendí sin que nos diéramos cuenta, íbamos todos aprendiendo, los actores, yo, los productores, y eran trabajos bien honestos, bien de verdad. Y eso, por eso me gustan todos esos montajes que te cuento. Son muchos los que he hecho y todos me han interesado mucho, me han gustado mucho, pero esto es lo que podría rescatar en este momento. Dentro de la circulación de estas obras, evidentemente has recorrido muchos escenarios. Sí, casi todos los chilenos, casi todos los teatros chilenos. A través del teatro itinerante. Sí, sí. Antes de que se hicieran los teatros que se hicieron después con el gobierno de la Bachelet. Claro. Porque Bachelet pidió que cada ciudad o pueblo que tuviera más de 50.000 habitantes tuviera su centro cultural. Yo te hablo, yo conozco estos nuevos, que he ido después, claro, pero conozco los anteriores, de cuando teníamos que llegar a parchar el piso. Era un teatro que se caía a pedazos, estaba en muy malas condiciones, tanto para el norte como para el sur, y había lugares que no había teatro y había que hacer funciones en los gimnasios o en los salones de actos, pero con el teatro itinerante los conocí casi todos, ¿sí? Disculpa que me metí. No, eso, hacia allá iba, hacia allá iba, hacia allá iba. ¿Y sabes hacia dónde también iba la pregunta? Hoy en día existen distintos tipos de financiamientos, y dentro de la fuente de financiamiento, la línea de financiamiento, está la de circulación nacional, circulación internacional, pero el teatro itinerante era algo muy particular, muy particular. Muy raro. Y muy raro, sí. Muy raro, y un aporte muy, muy grande para el país también, como esto de estar circulando y facilitar de alguna forma el acceso también, ¿no? ¿Tú sientes que hoy en día, considerando cómo funciona nuestra sociedad actualmente, el teatro itinerante, así como estaba construido en ese tiempo, podría funcionar? Yo creo que funcionaría siempre, porque la gente en las diversas comunidades, te hablo de pueblos chicos, pueblos grandes, capitales de regiones, nos esperaban que llegara el Teatro Itinerante a hacer 2 funciones al año, nada más, o una incluso. Pero no esperaba, la gente estaban todas afuera del teatro cuando la primera función se llenaba de gente cuando se abrían las salas. Yo te lo digo porque yo operaba en las primeras obras, operaba la luz yo mismo, y la operaba de una consola que era de gira, muy bonita, que era un maletín, y yo me sentaba en primera fila, así que estaba entre medio de los espectadores, viendo cómo reaccionaban ellos al espectáculo. Yo te hablo por el público le interesó mucho. Yo te puedo hablar de gente, te puedo nombrar personas que en la actualidad son directores de teatro, son productores, son actores, son distintas actividades, y que se metieron al teatro, se involucraron con el teatro porque lo vieron con el teatro itinerante. Vieron teatro por primera vez con el teatro itinerante. Vieron que el gimnasio del pueblo, que era un gimnasio común y corriente, como todos los gimnasios,
De pronto se convertía en un teatro con bambalinas, con patas, con cámara negra, piso negro, con y poníamos varas y hacíamos, sin tener en esa época layers ni ningún ese tipo de estructura, Claro. sino a pura punta del equilibrio de los técnicos que andaban por las vigas tirando cuerdas, pero lo hacíamos, y lo hacíamos, empezábamos a trabajar a las 9 de la mañana, a montar todo eso, terminábamos a almorzar, después volvíamos a terminar de trabajar, llegaban los actores a los 5, hacíamos un ensayo, y a las 7 o 7 y media hacíamos la función, y al otro día lo mismo. Entonces, o desarmar para viajar a la otra ciudad. Y era, no, yo creo que se podría hacer, fíjate, en la actualidad, porque plata debe haber para eso. Si es que no hay dinero, es una chiva, perdóname, es una cosa rara que yo creo que hay los medios para hacerlo, debiera haber seguido, creo yo, Sí. porque además el señor que inventó esta historia del teatro itinerante y del museo itinerante, que andaba con obras originales, recorriendo todo el país, obras del Museo de Bellas Artes, y hacía Museo de Bellas Artes, y la Orquesta Sinfónica Itinerante, que era la Orquesta de la Chile, andaba recorriendo todo el país, haciendo conciertos, gente que no había escuchado nunca, que no sabía qué es lo que era un músico clásico, el director de orquesta antes de dirigir la obra le explicaba qué es lo que era, le hacían unos sonidos, era una cosa bien notable, ¿eh? Bien notable. Yo creo que la gente, si tú lo hiciéramos de nuevo, yo creo que la gente lo agradecería. Yo creo que sí. Sí. Falta el ánimo nomás, el espíritu de joder que lo hagan, dice, pienso. Es tan interesante lo que dices y no puedo estar más de acuerdo, o sea, evidente, es evidente. Y por eso mismo, eh, solo para situarnos en el contexto histórico, no significa que en esa época estábamos, perdón el chilenismo, pero no es que estábamos todos forrados y no habían necesidades, por supuesto que existían necesidades, necesidades económicas, aislamiento, efectivamente existía, pero ¿cuál es el valor que tiene el arte para que la gente llene las salas de teatro como lo hacía en esa época? eh, Olvidándose durante ese minuto de todas sus carencias, de todas las necesidades. Qué importante que es el arte, ¿no? ¿Por qué crees tú que se llenaban las salas? Yo creo que se volvían, les interesaba mucho las obras. El teatro funcionaba para el público, no funcionaba gratis, ¿eh? Se les cobraba, ponte tú, plata de ahora, 1.000 pesos, podría ser una cosa Ujú, muy... Plata de ahora, ujú, claro, esa época eran 300 pesos, no sé, 100 ujú, pesos, era muy, muy barato. Y todo lo que se recaudaba quedaba para la región, y lo ocupaban los colegios que hacían teatro o las actividades culturales que tenía la ciudad, que eran comúnmente bastante pocas, pero que habían actividades culturales. A nosotros nos invitaban cuando llegábamos, nos ujú. invitaban a ver las obras que ellos estaban haciendo en los colegios. Entonces nos repartíamos, teníamos que ir distintas personas a distintos lugares. Pero la gente, lo que pasa en el teatro es un arte que lleva tantos años y le interesa al público. Y le va a interesar porque nosotros hacíamos obras, ponte tú Romeo y Julieta, una obra compleja, una obra clásica, y que estaba hecha más compleja. El montaje era mucho más. No tenía ni una concesión con el público. No pensábamos como pensaban algunos, que era un público que no había visto teatro, entonces había que hacerse lo facilito para que lo entendiera, y coja metiendo un poco de humor como picarón. No, nunca fue así. El teatro toda la vida, cuando hicimos la Celestina, Nuestro Pueblo, Chañarcillo, todas las obras que hicimos del teatro itinerante eran obras que estaban hechas tal como el autor lo estaba proponiendo, o como el director traducía esa obra al escenario. Nunca quisimos hacer teatro Comercial. divertido, ¿ah? Así entre Ujú. comillas, o comercial, como dices tú, claro. Pues, yo creo que el teatro funcionó de forma, tal como dices tú, la gente iba y se olvidaba un poco. Era una vez al año que iban y entraban en este otro mundo que se volvían locos. Yo veía como los señores, habían personajes
estuve ahí que eran como campesinos, se me ocurría a mi edad, contándole el señor a la señora, o al revés, la señora explicándole al esposo parte de la obra, después se quedan conversando en la sala. Es decir, era casi un diálogo, era como estás haciendo un aporte cultural, es fuerte e importante. Sí. No era fome, era todo lo contrario, era muy entretenido cómo la gente se involucraban en este cuento, pues querían hablar con los actores y le hacían preguntas de repente tremendamente interesantes. Y los actores tenían una voluntad pero increíble, se sentaban a conversar con la gente. A veces el teatro entero no se movía, o el teatro entero se movía y llegaban al hotel donde estábamos, íbamos a cenar después de la noche y te estaban esperando a los actores para conversar con ellos. Entonces era yo lo recuerdo como un momento muy interesante. Yo tengo 3 hitos en mi vida de diseñador teatral. El primero de todo el periodo, que son como 5 años, que estuve en el Teatro Goethe, ahí en Esmeralda, cerca del Parque Parque Bustamante, o Forestal. Forestal. 5 años estuve trabajando y fue un periodo importantísimo. Después de ahí me fui al Teatro Itinerante, que estuve 7 años trabajando con el Teatro Itinerante y fui uno de los fundadores. Y después de ahí me fui al Teatro Nacional, que estuve 36 años. Entonces, cada periodo tiene su valor, sus cosas que podíamos mejorar, podíamos hacerlo distinto y hacerlo mejor muchas veces, pero también la historia en algún momento lo va a tener que analizar. Y bueno, y en la actualidad hay gente que está haciendo trabajo de investigación sobre el itinerante, por ejemplo. Ya me hicieron una entrevista el otro día, antes que nos muramos, pues. Nos vamos a morir, nos hacemos viejos y nos vamos muriendo todos. Entonces, pero bien, yo creo que eso se debiera hacer algo parecido, sí. Sí, concuerdo, Sí. concuerdo. De hecho, claro, el teatro itinerante y el teatro en general permite construir comunidad, finalmente, ¿no? Eso de que la gente se queda, de que la gente sigue dialogando, se genera una magia que muchas veces se minimiza, se relativiza por parte de otro tipo de poderes, ¿no? Se tiende como, de alguna forma, a reducir exclusivamente al entretenimiento y no a todo el efecto que ese entretenimiento, que esa reflexión o lo que sea, provoca en esta acción de hacer comunidad. Ahora, seguramente hay muchas compañías que hoy nos pueden estar mirando, incluso diseñadores, diseñadoras más jóvenes. Te hago esta pregunta. ¿Cuál es el lugar más insólito donde te sientes tú que te tocó instalar un montaje que estaba diseñado para otro tipo de espacio y que tuviste que, a veces por la fuerza, meterlo en ese espacio? ¿Hay algún lugar que tú digas, aquí me costó? Varios lugares, porque te digo, de repente escenografías o espacios que son grandes. Por ejemplo, cuando nos tocaba cuando íbamos a los temporales teatrales de Puerto Montt, nos tocaba ir al teatro de Ancud, que es un escenario es como un círculo, medio círculo. Entonces nada coincide porque los ángulos todos quedan los bastidores en el aire. Y ese es un lugar muy particular porque es un teatro que se hizo a punta de ñeque con la gente de la municipalidad de allá y de los trabajadores que estaban alrededor de la creación de los temporales teatrales. Ese es un lugar muy particular. Otro, un convento, una vez que andaba con un grupo de danza en unos festivales en México y nos fue a buscar gente de Tepoztlán, querían que hiciéramos funciones allá y nos llevan a, ¿y dónde podríamos hacer las funciones? Les pregunto yo, mire, nosotros tenemos el único lugar que tenemos, aquí queremos gustar. Y me llevan a un convento, pero de cuando llegaron los españoles a América, con unos muros como de 1,30 m, 1,50 m, y era impresionante, pero no había nada de luz, no había ni una cosa, y yo encontré unos trípodes como que eran chiquititos, así flaquitos, eran como donde ponen las partituras, y tenían un dicroico arriba, un foquito chico, y encontré 8. Y los distribuí y los tenía con un enchufado en unas zapatillas
Entonces enchufaba y desenchufaba y hacía el guión de luces enchufando, pero la única forma se llenó. Yo no lo podía creer. Hubieron, no sé, un pueblo que no era muy grande, habían 250 personas, que era harta gente para lo que estaba pasando ahí. Y eso, y acá en el sur me ha tocado a veces hacerlo, o cuando te contaba que llevábamos las obras que hacíamos en los exámenes en la escuela de teatro, y las llevábamos para afuera y llegábamos, poníamos dos tambores con unos tableros arriba o fardos de paja con madera y hacíamos un escenario y hacíamos casi como los comediantes de la legua haciendo ese tipo de teatro. Wow. Ya estamos próximos ya a despedirnos. Junto con darte las gracias, te quiero eh, dejar una última pregunta. Una última pregunta. Eh, es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos y todas las respuestas, muchos vamos a coincidir, otros quizás vamos a pensar, ustedes que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, ¿cierto? Aquí detrás del foco, bajo el foco, perdón, bajo el foco, es cómo ves tú la, el arte hoy, cómo lo proyectas, cómo sientes que es, cómo cuál es su grado de peligro hoy en día, el arte en general. Tiene todo el peligro que tiene siempre el arte para los gobernantes o los malos gobernantes, porque tanto el teatro como la pintura, la poesía, ¿cuánto se llama? El escritor, el escultor, siempre están, para que tenga sentido, el teatro tiene que molestar, creo yo. Pienso que así debe ser. Y estamos en esa. Yo creo que estamos buscando la molestia adecuada, buscando las ganas de decir cosas, y la juventud está funcionando muy bien porque están al, están al tanto de todo lo que hace. Somos como un país, un mundo globalizado. Todo lo que se hace en nuestro lado como técnica de representación, nosotros lo estamos conociendo casi al instante mismo, con, la, con las redes sociales y todas esas cosas que antes no existían. Claro. No sé, creo que por ahí va la historia. Sí, sí, yo creo que sí, y nuestra misión es seguir molestando, seguir incomodando, porque somos también la contraparte del pueblo que tiene que incomodar el poder, Claro, porque es ahí donde se genera el equilibrio. Cuando se silencia las artes, ¿cierto? En la reflexión, el pensamiento crítico, se rompe la balanza y el poder sobrepasa al pueblo, sí, ¿no? así es. Entonces, nada, sigamos molestando. Gracias, Willy. Encantado. Gracias por esta tremenda historia, por este tremendo capítulo. Creo que es súper importante, pero antes de irnos, eh, tú dibujas. Sí, Tú estás dibujando sí. y la gente que está aquí viéndonos ahora puede ver tus Sí. creaciones. ¿Cómo lo pueden ver? En Instagram tengo un espacio que se llama Willy Ganga Dibujos. Y espero que me digan qué les parece todo. Ahí hay parte de mi historial de dibujo. Willy Ganga Dibujos. Dibujos. Entonces, ahí a buscarlos, todos nos agregamos y nada, hoy te tocó estar bajo el foco. Así que ahora nos encontramos en el próximo capítulo, el próximo mes. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, Willy. Y gracias a Isidora y gracias a todas y todos. Nos encontramos en una próxima edición.